Muy buenos días, quinto año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Bien, como sabes, ya estamos en la semana número 34 y corresponde hablar del tema de geopolítica, o como muchas veces algunos prefieren llamar, y lo coloco rápidamente, geografía política. ¿Está bien? Esa es una manera de llamar a este tema, porque básicamente es lo mismo. Luego, durante la clase, veremos datos interesantes que tienen que ver con este capítulo y sobre todo el origen y funcionamiento de este tema, que se utiliza muchísimo en la actualidad. Muy bien, antes de empezar con el tema y meternos de lleno a la información, quisiera mandar nuevamente unos saludos a los estudiantes que siempre tienen palabras agradables para su curso. Para empezar, los saludos son para Genes 5 y 6, San Martín y Puente Piedra, que son excelentes estudiantes y siempre tienen, como dije, un cariño hacia este profesor Josué Gallegos. Claro. Entonces, mando los saludos rápidamente a Estrella y también a la señorita Maricielo, ambas que me mencionan, por ejemplo, el tema de la pizarra y que les gusta mucho o los datos interesantes que suelo dar. Con todo cariño, esta información y todas las que siguen van para ustedes con mucho cariño y también para todos mis demás estudiantes. Además, una mención especial a Joel Spiano, que me menciona algo muy interesante y le fascinan también las clases del curso. Nuevamente les reitero mi agradecimiento y toda mi voluntad para ustedes. Muy bien, ahora sí demos inicio. Como dije, la geografía política, en este caso, tendrá que ver con el estudio de los estados, entiéndase ellos como los países que están conformados por diferentes partes o elementos que luego vamos a precisar. Bien, definición de geopolítica. Claramente aquí podemos dar una idea base. Podemos decir que es una ciencia que estudia, como ya vine diciendo, a los estados, ¿verdad? Sí, esa parte es interesante. Estudia a los estados, ¿ya? Pero además la importancia de su territorio en su desarrollo. ¿Está bien? Todos sabemos que un estado se desarrolla, cambia con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro país no ha sido el mismo desde su independencia. En la semana anterior vimos que el territorio del Perú era mucho más grande y conforme los tratados que se fueron firmando fue reduciendo su espacio. Entonces podemos decir que ha habido cambios. El solo hecho de firmar un tratado ya de por sí indica de que haya una evolución. ¿Está bien? Por tanto, mucha gente sostiene que la geopolítica estudia a los estados y su evolución en el tiempo, que también implica ello. ¿Ya? Bueno, es de repente muy importante mencionar algunas figuras representativas de este lugar, quienes van a tener algún tipo de mención o trabajo importante en este campo. Vamos a mencionar a un alemán que tú ya lo has visto en fechas anteriores. En el primer bimestre hablamos de él en la llamada Escuela Determinista. Creo que no te has olvidado de Federico Ratzel. Aquí está, Ratzel, sí, y como muchos recordarán, un alemán, sí, un alemán. Él establece las llamadas 7 leyes del Estado en crecimiento. Bueno, en estas leyes él determina de que todo Estado para su desarrollo debe crecer. Por tanto, aquí sostiene una idea muy importante en base al espacio vital. No olvides eso, el espacio vital. Además, esto fue muy influenciado, ¿verdad? Muy influenciado en muchas cosas, como por ejemplo, se puede decir que esta palabrita se utiliza muchísimo como indicio o como base para la proclamación de muchos pensamientos que tendrán lugar posteriormente en las guerras mundiales. Mucho cuidado. Por todos estos temas, Federico Ratzel será considerado el precursor de la geopolítica. Es decir, una especie de figura que va a desarrollar esta ciencia antes de que aparezca con legalidad o con toda esa palabra clave. El precursor, como tú sabes, es una persona que está antes de. Por tanto, el siguiente personaje sí será un geopolítico de pura materia. Sí, porque aquí vamos a ver un personaje que va a crear inclusive la palabra. Me refiero a Rudolf Kahelin. Cuidado con esa palabra. Kahelin. Algunos lo pronuncian Kahelin. Él, de naturaleza sueca, será un personaje conocido y recordado por la creación
de un libro. Este libro se llama El Estado como ser vivo y ya de por sí nos da algo diferente, o como en sueco se diría, Staten som form, ¿no? La forma del Estado como ser viviente. Por este libro, creado en el año 1916, a él se le da el título de padre de la geopolítica. Él es el padre de la geopolítica. Actualmente se lo considera así. No olvides que este libro se publicó en el año 1916. ¿Está bien? Ya está. Ese año es clave. Posteriormente aparecerán otros personajes que destaquen en este campo, como por ejemplo en inglés John Mackinder. ¿Ya? John Mackinder es un estudioso de este tema, pero él hablará sobre un campo diferente, sobre un punto distinto, sobre la famosa isla mundial. Esta parte es interesante porque él habla sobre un territorio que pueda dominar al resto del mundo. Él le llama el corazón continental y, para ser más preciso, básicamente él señala este espacio como el eje del dominio mundial y se centra en Eurasia principalmente. Como sabemos, esta parte del mundo siempre ha tenido mayores avances, ¿no? Un ejemplo claro es la Unión Europea, ¿no? Otro representante es Karl Haushofer. Ese apellido debe ser alemán. Sí, Karl Haushofer es alemán. Y nos muestra también un estudio geopolítico en base a panregiones. Ya, perfecto. Panregiones, profesor, hace referencia a zonas grandes, totalitarias. Dicen que esta idea fue usada básicamente por la famosa Alemania nazi en lo que se conoce como el Tercer Reich. ¿Está bien? La unificación de la Alemania nazi, no olvides eso. Por eso te digo que ha sido utilizado en campos muy actuales. Importante este punto, pero ahora también hablemos de las escuelas. ¿Qué te parece? Antes de meternos al Estado propiamente dicho, veamos las escuelas. Porque nosotros podemos decir que los pensamientos surgirán en diferentes partes del mundo. Vale decir que todo esto se origina en Europa. ¿Eso es cierto? Y luego, a partir de este punto, empiezan a tenerse ideas en muchas partes y otros continentes también. Vale decir que Asia y sobre todo América empiezan a tomar posesión y escuelas que veremos están en base a ello. Por ejemplo, una de las primeras escuelas en salir es la escuela alemana. Es más que claro, ¿verdad? La escuela alemana. Esta justifica estos avances geopolíticos en base a las invasiones. Y dime tú si Alemania nazi con su Tercer Reich no buscaba eso, ¿verdad? Invadir territorio para su desarrollo. Eso es lo que ellos querían. Continuemos. Por otro lado, la escuela francesa, que también estará aquí, desarrollará otro tipo de avance y promoverá el dominio cultural. Importante ello, un dominio cultural. O sea, a ellos no les importa mucho dominar mediante la fuerza, sino sobre la cultura. Y dime tú si en Francia hasta el día de hoy no se ve ello, ¿no? El tema de las artes es bien desarrollado en esta parte del mundo. Bueno, sigamos. Habrá una escuela inglesa. Hablamos de Inglaterra, tenemos por ahí algún representante, ¿verdad? Ellos hablarán básicamente sobre un control del mar. El control del mar. Bueno, definitivamente en estos tiempos, cuando todavía no se desarrollaban inventos tan importantes como los aviones, el mar y los barcos eran los principales medios de transporte masivo, ¿verdad? Continuemos. Ahora vayamos a otras partes del mundo, como por ejemplo Norteamérica. Se entiende que es Estados Unidos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un tema geopolítico en base a la colonización. Ellos colonizarán. Claro, colonización. ¿Está bien? Bueno, es entendible. Estados Unidos siempre ha buscado tener colonias. Y mucha gente dice que los 50 estados pronto se convertirán en algunos más. Muchos dicen que Puerto Rico posiblemente se convierta en el nuevo estado de los Estados Unidos. Así que busca siempre colonizar territorios. Sigamos. En el caso de la escuela japonesa, básicamente ellos han preferido basar su impulso en base a la tecnología. Ellos quieren dominar al mundo en base a los avances tecnológicos. Un impulso tecnológico. Ya está. Y con esto vamos acabando.
Profe, ¿me parece o estoy viendo una escuela más? Sí, vamos a ver una última escuela. Y espero no te enojes porque es una escuela con la que nosotros de repente no tenemos mucha empatía. La escuela chilena. Profe, los chilenos han logrado desarrollar una escuela, al menos eso es lo que se ha visto en las últimas décadas. La escuela chilena busca a sobremanera liderar Sudamérica. Ellos quieren liderar Sudamérica. ¿Está bien? Bueno, profe, lo han logrado. Actualmente creo que ya están cesando en este avance, ya no tienen mucha expectativa, porque en realidad no lo han podido lograr en mucho tiempo. Han tenido un representante muy fuerte que ha estado inclusive en conflictos con naciones cercanas. ¿Recuerdas a un militar chileno al que muchos detestan porque lo consideran un genocida? Pues en Chile a este personaje lo odian muchos pobladores de su país, pero sin embargo otros, de repente, visto desde afuera, exteriormente, dirán, Chile está bien por ese personaje. Chile tiene varios años de adelanto frente a otras repúblicas como Colombia, Bolivia, Ecuador e incluso el Perú. Claro. Profe, ¿de qué personaje está hablando? ¿Qué te parece si le damos un color diferente? Me refiero a Augusto Pinochet. ¿Has oído hablar de Pinochet? Bueno, en clase comentaremos un poco más sobre él y veremos algunas imágenes que te muestren qué tal y cómo es él. Además, algunas anécdotas que me imagino habrás escuchado en algún momento. Bueno, la última parte de la clase la vamos a ver en las partes y elementos del Estado. Quiero empezar con los elementos y bajar en este sentido porque quiero finalizar aquí, en el mapa del Perú. Mira, conforme hablamos de los estados, nosotros podemos decir que tradicionalmente un estado tiene algunos elementos básicos, ¿verdad? Todo estado moderno, en el caso peruano, aplicaremos un ejemplo en base a sus elementos. ¿Qué te parece? Son 4 elementos básicos: realidad, política, poder y potencial nacional. Atento porque vamos a mencionar básicamente qué es y sobre todo algunos ejemplos para que te quede más claro. ¿Está bien? Empecemos. Hablemos de la realidad nacional. ¿Qué se entiende por ello? Básicamente será la situación que atraviesa un país, la situación. Y yo pregunto, en caso peruano, ¿qué podemos destacar? Bueno, algunos me dirán, profe, yo sé, aquí podemos destacar a la pobreza. Perfecto, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay un problema muy grave con respecto a la educación. Analfabetismo, ¿ya? Y cuidado con que estoy escribiendo mal, analfabetismo. Ya, como no me alcanza, solo lo coloco hasta allí. Analfabetismo, sí, mucha gente no ha logrado estudiar. Dime tú si tus antepasados, tus abuelitos, de repente no han logrado prepararse en una universidad. Eso pasa muy a menudo. ¿Por qué pasa? Eso es algo que todavía no quiero comentar, pero es la realidad. Así como también vemos delincuencia, así como también vemos corrupción, contaminación, todos estos temas los podemos ver en la realidad nacional. Recuerda que es la situación que atraviesa un estado o país. Hablemos ahora de la política nacional. Aquí vamos a ver básicamente a todo lo que podría solucionar esa realidad. Es el conjunto de leyes que hacen posible dar una solución a ello. Por ejemplo, en base a la pobreza de la gente mayor, ¿qué te parece esta solución? Pensión 65. Ah, perfecto, profe. Otra solución, a los analfabetos, o mejor dicho, a la gente que quiere estudiar, pero que lamentablemente no puede hacerlo. ¿Qué te parece esta solución? Beca 18. Ya está, ¿ves? Esas son políticas nacionales. Claramente el Estado se preocupa en su población y en base a lo que ha visto, da soluciones. Vamos con el poder nacional. Aquí podemos ver a la capacidad que tiene un Estado para hacer cumplir la ley o para hacer que las cosas se cumplan de cierta manera. Aquí tenemos, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Mira, por ejemplo, el toque de queda. El toque de queda se cumplió en muchos casos por las Fuerzas Armadas, así como también por la Policía Nacional del Perú. Pero también vemos que el poder nacional está representado por algunas instituciones que hacen cumplir la ley, como por ejemplo la SUNAT, ¿verdad? La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y por último, mis queridos estudiantes, hablamos del potencial nacional y aquí podemos ver el conjunto de recursos que posee un país, como por ejemplo los yacimientos que pueden ser de metales y de muchas cosas adicionales, ¿no? Como petróleo tal vez.
Profe, pero ese es el único recurso. No, hay muchos más, los recursos forestales. Es más, la mismísima población también es un recurso valioso. Los países quieren invertir en territorios con altos índices de población y que sobre todo estén en crecimiento. Continúo. Antes de pasar a las partes de un estado, hay un pequeño pedacito que quiero mencionar sobre los tipos de estado que no he podido hacerlo. Los estados son de diferentes formas. Habrán diferentes tipologías. Habrán estados madres, aquellos estados que dan origen a otros estados, de los cuales pueden nacer otros estados. Por ejemplo, ¿recuerdas a la Gran Colombia? La Gran Colombia era un estado madre porque a partir de él originó diferentes estados, como Ecuador, Venezuela o la misma Colombia, ¿verdad? También existirán estados hijos o estados hermanos. Estados encabalgados son aquellos que se encuentran atravesados por una cordillera. ¿Recuerdas ello? Perú es un país encabalgado, o por ejemplo Bolivia es un país encabalgado, Alemania, Italia también, ¿no? La cordillera de los Alpes, recuerda ello. Los estados mediterráneos son aquellos que tienen una desventaja muy fuerte, son aquellos que no tienen salida al mar, no olvides eso, hay muchos países en el mundo que no tienen salida al mar, el Perú felizmente lo tiene, pero en Europa, en África, hay muchos países que son mediterráneos, estos tienen una clara desventaja al resto. Los estados breves son aquellos que tienen un territorio pequeño y sobre todo una ausencia de recursos. Hay estados que casi no tienen recursos y se basan de alguna actividad importante. Por ejemplo, en Centroamérica la actividad más importante es el turismo, porque no cuentan con muchos recursos, además de que sus territorios son muy pequeños. Y los estados vasallos serán aquellos estados que están subordinados a otros, que muchas veces solo hacen lo que un estado más fuerte les indica que hagan. Existen muchos estados vasallos en todas partes del mundo. Muchos consideran que Estados Unidos tiene de vasallos a casi toda América Latina. Muy bien, ya que hablamos de los tipos de estado, ahora sí pasemos a la parte medular de la clase, que es las partes de un estado. Ya hablamos, perdón, de los tipos de estado, hablemos de las partes de un estado. Para ello yo he graficado el mapa del Perú y dentro de él voy a graficar cada una de estas partes importantes en base a lo que dijo nuestro amigo Cajeyen. Esto es muy importante de destacar. Cajeyen dijo que los estados tenían forma o tienen una especie de organismo viviente. Eso es lo que representaba. ¿Recuerda su libro? El estado como ser vivo. Entonces yo quisiera hacer un recalco en esta parte diciéndote de que nuestro país ¿realmente es un ser vivo? ¿Qué te parece si lo analizamos? Un ser vivo tiene corazón. Es una de las partes de un estado según la geopolítica de Cajeyen. El Heartland. Que vamos a graficarlo de este modo. Mira, aquí está el corazón. ¿Qué te parece? Yo lo grafico así. La capital, como se suele hacer en cartografía. Perfecto, ahí está, profe, ya lo vi. Ahí está la capital, el Heartland. Profe, entonces entiendo que normalmente el Heartland es la capital. Bueno, se supone que debe ser así, se supone. Aunque en algunos territorios esto no se cumple del todo. Es la zona de mayor importancia donde se concentra el poder. A veces hablamos de los poderes importantes del Estado, pero a veces también hablamos de la economía. En algunos territorios, como el nuestro, todo se concentra en Lima, pero en unos otros territorios de otros países esto no sucede. La capital de Brasil es Brasilia, pero ciudades más importantes económicamente son Río de Janeiro o Belo Horizonte, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso no se cumple en otros estados. En el nuestro, sí. Y nuestro Heartland, como tú sabrás, es la ciudad de Lima. Ojo, no el departamento, sino la ciudad. ¿Está bien? Sigo. Aparte del corazón o el Heartland, existirán los polos de desarrollo. Creo que todos entendemos ello, ¿verdad? ¿Qué es un polo de desarrollo? Una ciudad en auge, repito, en auge económico, ¿ya? Auge, profe. ¿Qué se entiende por auge? En crecimiento. Profe, ¿cuáles son estas ciudades en auge económico? ¿Qué te parece Piura, Trujillo, Arequipa? Ya, perfecto. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Cusco, ya. No me alcanza. ¿Qué te parece si a los polos de desarrollo le damos un valor también para ubicarlos en el mapa? Este puntito así es el que te va a decir cuál es un polo de desarrollo. ¿Dónde está Piura? Más o menos por acá. ¿Dónde está Arequipa? Más o menos por acá. ¿Y dónde está Cusco? Más o menos por acá. Ahí están los polos de desarrollo. Hay muchos más, ¿verdad? En la selva está Iquitos, por ejemplo.
Tenemos que unir a las vías de comunicación, perdón, a los polos de desarrollo y la capital. Se entiende entonces que el heartland sería la parte más importante, los polos de desarrollo, algunos elementos vitales, digamos, las manos, ¿no? ¿Qué sé yo? Las vías de comunicación serían las venas, las arterias. Es importante destacar ello. Vías de comunicación, sí, como por ejemplo las carreteras y los ferrocarriles. ¿Qué te parece si les doy un valor y yo les doy una tonalidad, ya sé, con un color como lo es el anaranjado? Ya, el anaranjado. O mejor dicho, este moradito me parece mejor. Ahí está. Mira. Esta carretera que estoy trazando, que pasa por gran parte de la costa peruana, se llama la famosa carretera panamericana. Creo que todos la conocen. ¿Está bien? Coloquemos ese nombre. Es la Panamericana. Sí, profe. Algunos la llaman Teodoro Roosevelt. Y esta carretera que está aquí es la famosa carretera central. Creo que muchos también la conocen. Ya, coloquémosla entonces. Carretera central, profe. Hay muchas otras, ¿verdad? Podemos mencionar inclusive la carretera marginal de la selva. ¿Qué te parece si yo hago la marginal que está más o menos por acá? Ya, profe, excelente. La marginal. Vemos que hay carreteras y todas estas comunican las ciudades importantes, ¿verdad? Sigamos. Hablemos ahora de las fronteras. ¿Qué son las fronteras? El límite internacional. Si sumamos todas las fronteras del territorio peruano, tenemos la cantidad de 6.500 kilómetros. Eso es bastante, ¿verdad? ¿Sí? Sumamos todas las fronteras, los límites internacionales. ¿Qué te parece si a ello le doy un color rojizo? ¿Te parece bien? O mejor anaranjado, creo que resaltaría más. Anaranjado, ahí está. A las fronteras le vamos a dar esta tonalidad. Todo esto es la frontera, mira, mira, ahí está, tenemos una frontera. Por acá tenemos otra frontera, ya la hago también, mira, perfecto. Por acá tenemos otra frontera, la frontera con el Brasil, ya está. Y por acá tenemos otra frontera, la frontera con Bolivia. Y por acá tenemos otra frontera con Chile. Todos ellos sumarán 5.600 kilómetros, perdón, 6.500 kilómetros. Y podemos terminar ya y decir esto que es muy importante. Una pregunta de repente de cultura general. ¿Cuántos departamentos del Perú son fronterizos internacionalmente? ¿Qué te parece si los mencionamos rápido? Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Hasta ahí vamos 5. Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Profe, ¿cuántos son en total? 9. Coloque ese dato. Son 9 departamentos que tienen frontera con otros países. Ya está. Esos serían los límites, la capa externa. El hinterland. ¿Qué sería el hinterland? Permíteme hacerlo con un color verduzco. Aquí está. El hinterland se entiende como ese territorio que no tiene litoral, pero que tampoco limita internacionalmente. Yo te cuento que hay todo un espacio más o menos de este tamaño que estoy graficando, mira, y creo que no me equivoco si lo hago de este tamaño, casi me acerco mucho a lo que es. Profe, todo ese territorio que está de verde, sí, es el territorio de ¿cuántos departamentos? Yo te digo que son 8. Son 8 los departamentos sin frontera ni litoral. ¿Cuáles serían? A ver, San Martín, Huánuco, Pasco y Junín. Hasta ahí vamos 4. Vamos con 4 más. Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco. 4 más. Son 8 departamentos que no tienen ni litoral ni tampoco frontera internacional. Y ya para ir cerrando, el Highland, que según la geopolítica son los territorios más seguros que puedes encontrar porque se encuentran a gran altura. Profe, ¿cómo los representamos? ¿Qué te parece con un cerrito como este? ¿Ya? ¿Ese sería un Highland? Sí. Encontramos uno por acá, mira. Encontramos uno por acá también. Y encontramos un último por acá. Profe, ¿cuáles son? Dígalos. Estos son territorios seguros, no lo olvides, seguros. ¿Por qué? Porque la geopolítica nos dice que estos territorios, al encontrarse elevados, son muy difíciles de atacar. No como la capital Lima, que está prácticamente al nivel del mar y cuando se le atacó prácticamente cayó en poco tiempo. Hablemos del Highland más importante del país. Me refiero al Huascarán. Claro, el Huascarán que está en Ancash, ¿verdad? Aquí, al norte de Lima. Pero mucho más al este, en Huánuco, encontramos al segundo Highland más importante, el Yerupajá.
el segundo nevado más alto del territorio peruano. Y si queremos ser mucho más precisos, mencionemos al tercer highland, que es el volcán Coropuna. Algunos lo consideran el punto el punto más alto en tercer lugar después del Huascarán y del Yerupajá. ¿Dónde está el Coropuna? En Arequipa. Muy bien, señores, como tú habrás visto, hemos mencionado todas las partes del estado que vale la pena mencionar en este tema. Ahora sí, sin nada más que decirte y completando toda la pizarra, solamente me queda dejarte la tarea que, como siempre, son las preguntas que tú ya conoces, las 10 preguntas que están en Classroom. Ahora me despido y con mis alumnos nos vemos en un momento más en el Zoom y con el resto hasta la próxima semana. Cuídense mucho.